Muy buenos días, familia deportivista, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis teniendo una buena semana. Se acerca un buen puente, ahora con el 1 de mayo, San José Obrero. Por aquí vamos a estar en fiestas. Y bueno, intentar pasarlo bien estos días, ¿vale? Pero bueno, eso no va a quitar de que vaya colgando algún vídeo que otro a lo largo de estos días, ¿vale? Hoy voy a hacer este. Se vienen tambores de guerra, ya os digo, ¿eh? Y seguramente, pues mañana, a no ser que vaya saliendo algo de última hora, pero si no, mañana seguramente colgaré el de la porra para este fin de semana que nos enfrentamos contra el Albacete y y vamos diciendo quiénes fueron los que acertaron los resultados porque hay aciertos, vale. Bueno, venga, al lío, al lío, al lío, vamos al lío, venga, vamos a ver. Vamos a echar un poquito, vamos a echar un poquito de memoria a todo esto, ¿vale? Vosotros os acordáis del año 2019-2020, el año de la Liga de la Pandemia. ¿Os acordáis? Nosotros, ese año, fue cuando descendimos a Primera Ref, después de una liga, de una temporada nefasta. El club ya venía con muchos problemas, ya los venía arrastrando desde unos años antes, y ya nos la estábamos jugando hasta que al final caímos del pozo. Caímos al pozo por completo. Como todos sabemos, echamos ahí 4 años hasta que este año pasado pudimos ascender a la segunda división, volvimos al fútbol profesional. Pero si recordáis, ese año del 19-20, lo que pasó a final de temporada. ¿Os acordáis? Seguro que todos sí que os sabéis de lo que hablo. Efectivamente, hablo de ese famoso partido contra el Fuenlabrada. De ese famoso partido contra el Fuenlabrada. Os quiero poner en órbita, lo estoy mirando aquí, ¿Qué pasó? Que todos más o menos lo sabemos, y ahora vuelve a salir a la luz, por eso, de lo que pasó todo aquello, vuelve a salir a la luz, ¿gracias a quién? Pues gracias al exdirector deportivo del Fuenlabrada, un tal Miguel Melgar. Muchos de vosotros a lo mejor no lo conocéis, yo tampoco estaba enterado del Fuenlabrada, que yo bastante con lo nuestro tenemos para atender, ¿no? Pero claro, cuando te saca un artículo como el de ayer, entonces, lógicamente, a mí se me infla la vena y que me toquen al Depor, pues va a ser que no. Y sobre todo sabiendo qué es lo que ocurrió. Pero lo vamos a ver porque está todo puesto, está todo publicado en los medios de comunicación. Tenemos los medios digitales y lo vamos a ver, ¿vale? Pone que, aquí lo tengo, ahí está. Bajasteis porque fuisteis un desastre, no por nuestra culpa. La dura respuesta de Miguel Melgar al Depor sobre el caso Fuenlabrada. El exdirector deportivo del Fuenlabrada carga con dureza contra el Deportivo y la Federación. Contra el Deportivo y la Federación. Ahí lo tenéis, Y ahora sí que podemos leer más completito todo lo que viene. Mirad, el Miguel Melgar, el director deportivo del Fuenlabrada, ha roto su silencio sobre el famoso caso Fuenlabrada. ¿Os acordáis de aquello que fue cuando detuvieron a Alex Bergantiños en el parque? Que su mujer estaba con sus hijos tomando un café mientras él estaba haciendo una entrevista. ¿Os acordáis? Todo aquello. Fue el episodio que marcó, bueno, fue dramático para el descenso del Depor en el 19-20, bueno. Tuvimos que aguantar, esto lo dice el exdirector general del Fuenlabrada, Tuvimos que aguantar la lamentable actuación del presidente y del entrenador del Deportivo, que por aquel entonces era Fernando Vázquez. Dice con dureza Melgar, asegura que tanto el club como Fernando Vidal, a la cabeza, como su cuerpo técnico eran conscientes de que el Fuenlabrada no podía moverse sin el visto bueno de la Liga. Correcto, sin el visto bueno de la Liga. ¿Quién era el asesor jurídico del Fuenlabrada? ¿Sabéis quién? El hijo de Tebas. ¿Vale? Empecemos por ahí.
Sabían perfectamente que cuando nos hacíamos los análisis el Fuenlabrada no se enteraba. El laboratorio mandaba los resultados a la Liga y era la Liga quien decidía si podíamos viajar o no. Y la Liga mandó viajar. Mandó viajar, ¿eh? Melgar reconstruye la cronología desde el positivo de Sotillos y el fisio y un directivo. El lunes por la noche me llama el presidente Jonathan Praena y me dice que tenemos un problema. Han llamado desde la Liga porque ha habido un positivo, recuerda. Incluso relata una escena curiosa. Llamo a Sotillos y me dice que está en una terraza con sus padres. Le digo que tire para casa, que van a ir de la Liga a hacerle análisis. Estábamos en pandemia. En esa segunda prueba Sotillos dio negativo, pero hubo más positivos en el club. A pesar de los positivos, asegura que fue la Liga quien organizó el viaje a Coruña. La Liga. ¿Quién fue? Tebas. Fue Tebas, ¿vale? Su hijo estaba trabajando en el Fuenlabrada. Las 47 personas que viajamos dimos negativo antes de viajar. El lunes por la mañana nos hacen otra prueba, viajamos y todo parecía normal, hasta que nos comunican nuevos positivos tras llegar al hotel. Mirad una cosita. Seguro que muchos de vosotros ya lo sabéis, pero tú cuando das positivo por COVID, o cuando, para empezar, primero, cuando te contagias por COVID, y lo digo con conocimiento de causa, porque soy sanitario. Cuando te contagias del COVID, los primeros análisis te pueden las primeras pruebas te pueden dar negativo, durante unas horas, unas cuantas horas, hasta que se confirma el positivo. Es cuando empiezas a tener los síntomas. Pero tú puedes dar positivo, puedes dar negativo, estando ya contagiado. Eso era al principio, ¿vale? Pero aún así, ya había algunos miembros de la plantilla y del cuerpo técnico y todo eso, que ya estaban contagiados. Todo estaba parado y aún así Tebas mandó ir al Fuenlabrada a jugar contra el Deportivo. Un partido en el que ya se había jugado toda la jornada en horaria unificada y nosotros estábamos jugándonos el descenso. Y el Fuenlabrada se estaba jugando el jugar la promoción de ascenso. Una promoción que no jugó porque el Deportivo le ganó 2-1 y en vez de jugarla el Fuenlabrada, la jugó el Elche. Que el Elche, después de jugar esa promoción, ascendió a Primera División. Y eso fue lo que les jodió a esta gente. Pero más allá de lo sanitario, lo que más molesta a Melgar es cómo actuó el Deportivo. Lo que más me dolió fue el comportamiento del presidente y del entrenador de La Coruña, que quisieron justificar un descenso deportivo con eso. Ay, mi madre querida, lo poquito que se quiere enterar uno a veces. Según su versión, el Deportivo quería que se jugase la jornada en el mismo horario unificado que los demás. El presidente del Depor, cuando le comunican ya en el estadio lo que ocurre, está de acuerdo y todo tranquilo, y lanza un mensaje directo a los aficionados. Todavía recuerdo gente del Depor que no tiene ni idea diciendo que bajaron por el Fuenlabrada. No, bajasteis porque fuisteis un desastre deportivo, no por nuestra culpa. Perdisteis contra el Extremadura, ya descendido en casa. Es cierto, eso no te lo va a quitar nadie, pero no vengas comentando y no vengas diciendo tú ahora, que vosotros jugasteis fuera de horario, jugasteis ya con la jornada decidida y faltaba vuestro partido porque si le ganabais al Depor os metíais en la pomada para jugar la fase de ascenso a Primera División. Es más, mirad, os lo tengo aquí. El Fuenlabrada, aquí está, tenía 60 puntos, ahí lo tenéis. El Fuenlabrada aquí tenía 60 puntos. Si le ganaba al Deportivo, se ponía con 63. Ahí va. Y echaba fuera al Elche, que se quedó con 61, que fue el que jugó la promoción, que le dio el ascenso. Eso es lo que pasó. Nosotros, ya con toda la jornada puesta, o sea, decidida, nosotros estábamos descendidos.
y no teníamos 51. Es que nosotros teníamos 48 puntos. Tenemos ahí 51 después del partido celebrado contra el Fuenlabrada. Vale, pero el Fuenlabrada se quedó tal y cual. Ahí está, con 60 puntos. Por cierto, vienen protestando ahora, un Fuenlabrada que actualmente se encuentra en el grupo 2 de la primera ref, en el puesto 14 con 40 puntos. Estáis solamente a un puntito de descender a segunda ref. De venirnos a dar nosotros lecciones y decir que estáis cabreaditos con nosotros, lo justito. Espabilar, que yo creo que en vez de meterse con el Deportivo, vosotros tenéis bastantes más cositas a las que atender y hay otros problemas más grandes en el Fuenlabrada que no tener que andar removiendo la mierda que se hizo ese año con el Deportivo. Se intentó que se descalificase al Deportivo porque parece ser, y fue así, que Alex Bergantiños hizo unas declaraciones. Hizo unas declaraciones en las que supuestamente estaba insinuando que había que hacer un partido paripé. Pero no fue así. De hecho, se le ganó al Fuenlabrada. Entonces, si os acordáis, Alex Bergantiños, en agosto, fue en agosto, estaba en el parque porque iba a dar una rueda de prensa con unos medios de comunicación. Y su mujer y sus hijos estaban tomando un café ese día. Y vinieron los policías y viendo que no había nadie en casa de Alex Bergantiños, lo detuvieron en el parque. Eso fue todo orquestado por el señor Tebas. Sí, con ese mismo que estamos ahora mismito asociados en el tema de CVC. Muchísimas gracias, Consejo de Administración. Con el que estamos en CVC, hipotecados durante 50 años, dando el 11% de los derechos audiovisuales a cambio de 30 millones de euros. Vergonzoso. Pero bueno, vamos a lo que es el caso. Entonces, llegaron los policías y lo detuvieron, a Alex Bergantiños. Está aquí la foto. Ahí la tenéis. Alex Bergantiños detenido en el parque. Y entonces explica cómo se produjo su detención. Estaba en el parque, de al lado de su casa. El capitán del Deportivo, tras salir de comisaría para declarar por su audio filtrado, ha relatado cómo se ha producido su detención. Parece ser que Alex Bergantiños, en un audio privado, pues estaba diciendo que había que hacer un paripé ante el Fuenlabrada para intentar salvar la categoría. El jugador del Deportivo fue detenido durante la mañana del miércoles. Estamos hablando del 5 de agosto del año 2020. Aquí lo tenéis. 5 de agosto del año 2020. Esto fue ya a las 4 de la tarde. Al salir de la comisaría de Lonzas, ha explicado ante la prensa cómo se produjo la detención y las razones que pueda haberla suscitado. El jugador asegura que está con la conciencia muy tranquila, que no hizo nada malo y que bueno, y ha reiterado que en ningún momento ha incitado a nadie a adulterar el resultado. Según el capitán del Depor, que por aquel entonces era capitán del Deportivo, se produjo cuando estaba en un parque cercano a su domicilio coincidiendo con una entrevista. En ese momento los agentes se acercaron a él y le trasladaron la información acerca de su detención. Bergantiños ha destacado que le han tratado excepcionalmente y que su intención ha sido facilitarles el trabajo. Como no podía ser de otra manera. Estaba en el parque al lado de mi casa, mi mujer estaba con los niños tomando un café en un bar. Yo había ido a una entrevista y se vio que timbraron en casa, no había nadie y luego bajaron al parque, lo que os acabo de decir. Bergantiños ha sido defendido por la AFE, que tras ese audio filtrado ha afirmado que todo es más ruido de lo que se quiere generar. Aquí viene Bergantiños a hablar, pero el Consejo Superior de Deportes, o sea, el CSD, la REF, Liga y AFE, todo el mundo se ampara ante las siglas y los únicos que ponemos la cara somos los jugadores que no hemos provocado esta situación. Una situación en la que el Deportivo tuvo que jugar un partido
ya con la jornada disputada y sabiendo que iba a descender a primera red. Pero ahí quien se jugaba las habichuelas era el Fuenlabrada, que si le ganaba al Deportivo, se jugaba, jugaba la promoción de ascenso a primera división. Es un acto de cobardía sacar cosas internas, pero no puedo buscar mucho más porque estoy convencido de que quien fue no va a salir a pedir disculpas, ha criticado. El capitán deportivista, que ha reiterado en varias ocasiones que nunca quiso adulterar el resultado, ha recordado que se les apartó de una competición con unas normas y un horario unificado, quitándoles la opción de jugar en igualdad de condiciones, y no corresponde a jugadores ni entrenadores dar explicaciones, sino a organismos que se amparan ante siglas. Nosotros de aquella no sabíamos cómo podía acabar el resultado. Si nosotros hubiéramos ganado, oyes, los otros equipos que se estaban jugando el descenso o la salvación, les podía haber entrado los nervios. En este caso, con quien nos la jugábamos era con la Ponferradina, con el Albacete y con el Lugo. Aquí lo tenéis, Ponferradina, Albacete y Lugo. Eran los tres equipos con quien nos la jugamos. Con el Oviedo no nos la podíamos jugar porque ellos ya tenían un -4 y nosotros un -17 después de esa jornada, pero no teníamos opciones ninguna, con lo cual aquí había tres equipos que se estaban jugando sus partidos en la última jornada y nosotros, el Deportivo, y ellos han jugado en horario unificado y nosotros hemos jugado unas horas después contra el Fuenlabrada, que repito, está aquí, que con 3 puntos más se habría metido en puestos de playoff de ascenso a primera y no lo logró porque se ha ganado. Mirar el paripé que hizo a los bergantiños con esas declaraciones. Ahora lo que tienen es que están resentidos. Y ahora lo que tienen es que están en el puesto 14 en primera red. Bajaron de segunda a primera red y ahora en primera red, amigos, estáis a un punto de descender a segunda. A mí me da igual que descendáis que no. Me da igual lo que os pase o como lo que no. A mí es que el Fuenlabrada para mí es que ya ni existe. Y todo esto fue organizado por Javier Tebas, porque tenía a su hijo ahí trabajando. Y es más, ¿en dónde está? Tengo aquí, que se insinuaba hacer el paripé. El audio de Bergantiños que el Fuenlabrada traslada a la Fiscalía. ¿Paripé o no? Que el conjunto madrileño está dispuesto a tomar medidas contra el Deportivo por las consiguientes y un gravísimo incumplimiento de las normas deportivas. Bueno, vamos. Yo estoy flipando como todos. He hablado con el presidente y el abogado del club y me dicen que la liga de 24 está imposible porque acordaros que de aquella se intentaba que por culpa de lo del COVID el año siguiente hubiera una liga de 24 equipos. Y dijeron que no era posible. Y la única alternativa de salvar al club del descenso sería que siga el procedimiento abierto contra el Club Deportivo, contra el Club Fútbol Fuenlabrada y les desciendan administrativamente. Cosa que no iba a pasar. Para que no te den el partido por pedido, los abogados consideran que lo mejor es presentar mínimo 8 profesionales, no sé de qué tipo de partido podría ser, de paripé, hablar con los del Fuenlabrada, venga, 1-0 y nos sentamos, y que luego ese procedimiento descienda al Fuenlabrada y nosotros nos salvemos. Yo no estoy muy de acuerdo, porque socialmente quedaría horroroso, pero es lo que piden los abogados por los trámites que tienen abiertos, para intentar salvar al club de no descender, o por lo menos para que se hubiera una liga de 24 equipos en la próxima temporada. Eso es lo que pasó. El Fuenlabrada, pues en la respuesta del Fuenlabrada, pues nada, perjudicados por una trama que creen de forma injusta y posiblemente delictiva. Cosa que no pasó porque se ganó el partido. Ante las presuntas pruebas publicadas por los audios del capitán del Real Club Deportivo Alex Bergantiños, estamos en la obligación de, como afectados, de trasladar a la Fiscalía por un incumplimiento del artículo 286 bis 4 del Código Penal.
Bueno, aquí seguimos que se sienten perjudicados el Fuenlabrada y que buscan un descenso administrativo del todo infundado. Yo puedo entender que el Fuenlabrada, pues, estuviese mosqueado, pero lo primero que hay que hacer es hablar. Y este paisano, el Melgar, se llama el Melgar, que es que ni lo conozco al tipo este, el Melgar, Miguel Melgar, pues nada, ahora se la toma con el Deportivo. No, amigo, no. Aquí vosotros lo que tenéis es un rencor tremendo porque queríais jugar, o pensabais que ibais a ganar al Deportivo, que estaba hecho un Cristo, deportivamente, y económicamente también, pero deportivamente estaba hecho un Cristo, y veníais con la intención de ganar el partido, y no pudisteis hacerlo, porque nosotros le echamos mucho más huevos que vosotros, y fuimos a ganar. Vinisteis a Coruña con una cantidad de gente infectada por el COVID, con todo el beneplácito de Javier Tebas. Y ahora venís quejándoos de que nosotros somos prácticamente los culpables. Y Javier Tebas mandó detener, que esa es otra, que Javier Tebas mande detener a la policía a un jugador de un club por esas supuestas filtraciones, que al final quedaron en nada, quedaron en nada. El juez, bueno, Tebas, digo yo, que iría al juzgado para que dieran la orden de arresto al juez, porque Tebas directamente a la policía no les puede mandar, no tiene competencia. Entonces el juez hizo, en teoría, lo que tenía que hacer, pero hay formas y formas de hacerlo. Fuenlabrada, sois unos resentidos, tío. Superarlo. No os comparéis con el Deportivo. No tenéis por dónde. No os comparéis, de verdad, No. Porque ni en nuestro peor momento, ni en vuestro mejor momento, mira, nosotros estando en lo peor deportivamente ese año, y vosotros estando posiblemente en el cenit de vuestra carrera, de vuestra historia del club, arriba, mirar a dónde llegasteis, a intentar jugar el playoff. Bueno, pues estando vosotros mejor deportivamente, no fuisteis capaces de ganarnos a nosotros. No, y ahora venís con esta historia. Bueno, el paisano este viene con esta historia, que ahora ya no pertenece al Fuenlabrada, Miguel? Miguel Melgar. Reíste de papá, no, Cuando consigáis algo, habláis con nosotros. Pero así las cositas no se hacen, Así las cositas no se hacen, amigo. Ponte bien, dedícate a lo tuyo. No sé por dónde andas ahora, dedícate a lo tuyo, pero lo que está claro es que para esto no vales. Y si tuvisteis ese favor de jugar después de la jornada ya completada, fue porque el señor Tebas tenía a su hijo ahí metido y quería el ascenso del Fuenlabrada. A mamarla. A mamarla. Vale. Espero vuestros comentarios. ¿Qué es lo que opináis? Darle a like si os gusta, compartirlo. Y ya sabéis, si os gustan esta clase de vídeos, pues que nada, que no tengáis miedo en darle al botoncito y aquí denunciaremos, alabaremos y haremos lo que sea por defender a nuestro club. Que se metan con nosotros, no, va a ser que no. Suscribíos al canal, que no cuesta nada, ¿vale? Venga, aquí os espero y aquí seguimos con más vídeos, ¿vale? Venga, un saludito y hasta el próximo. Chao, chao.